imposible. Pero también hay algo que es bien importante ahí saber y es la parte de la alimentación industrial. Una cosa es la alimentación según el tipo de sangre y otra área que yo trabajo mucho es la alimentación industrial, que aunque tiene que ver y está relacionada con el tipo de sangre, la alimentación industrial tiene que ver ya más es con la parte industrial, como el nombre lo indica, o sea, los alimentos sintéticos, los alimentos químicos, los procesados, los aditivos, endulzantes, colorantes, saborizantes, la manera de tratar los alimentos cuando ya se van a vender a nivel industrial. No es lo mismo tener, por ejemplo, un vaso de leche recién sacado de una vaca que también la vaquita está comiendo pasto normal, limpio, que es una vaquita de pastoreo libre. Es muy distinto a tener un vaso de leche de una bolsa de leche que además la vaca fue alimentada con hormonas en una granja en donde no se podía mover, en un lugar como en un establo ahí quieta, sedentaria. Bueno, son dos cosas muy distintas y que a nivel industrial se hace y que mucha gente dice me cae súper mal la leche porque está mal, pero yo he visto mucha gente que dice la leche de bolsa me cae mal, pero cuando yo tomo la leche directa de la vaca no. Eso tiene que ver mucho con la parte industrial. La leche, por lo general, es un alimento que el señor mencionaba, que él toma leche fría para quitar el calor. La leche es un alimento que no está diseñado para los seres humanos adultos. La leche es un alimento que va de los 0 a los 7 años, siendo 7 años pues ya bastante grande, porque nosotros somos mamíferos y tenemos la capacidad de digerir leches de otros mamíferos, de vaca, de cabra y todo eso, pero tenemos la capacidad de digerirla cuando estamos pequeños, pero ya cuando estamos adultos son muy pocas las personas que conservan esa capacidad de digerirla. De digerirla. Muestra de eso es la gran cantidad de leches de lactosadas que hay hoy en día en el mercado. Abundan, cada vez abundan más. Cada vez abundan más las cosas libres de gluten, cada vez abundan más las cosas que no tienen azúcar. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que la gran mayoría de la población está enferma no tiene para digerir la leche, no puede tolerar el gluten porque ya ha sido demasiado procesado. Eso es como haga de cuenta como un extraterrestre alimenticio, eso es algo que el cuerpo no sabe qué hacer con él, ya está demasiado intoxicado. El azúcar, bueno, y de ahí podemos, mejor dicho, podríamos hablar un año entero de todo esto a nivel industrial, pero la industria es una alimentación que a todos nos hace daño, sin importar el tipo de sangre. Los aditivos, los químicos y las sustancias tóxicas que están incluidos en la alimentación industrial nos hacen daño a todos los tipos de sangre. Sí, hay un tipo de sangre que es mucho más delicado con eso y es el tipo de sangre A. Los tipos de sangre A son más exigentes con los alimentos químicos, es decir, no lo toleran muy bien, son los sangre más, tipo A. sangre de tipo A, son los que más fácil se enferman con estas cosas industriales. Entonces, en ese grupo vemos personas que son más tendientes a lo natural y todo eso. Y como te mencionaba ahorita, en Japón, en Asia, hay mucho tipo de sangre A y miren que allá hay mucha tendencia a una alimentación más natural, más vegetal, más cuidada, más sana. Pues hay una tendencia, no digamos que todos tienen eso, pero hay una tendencia más hacia allá. Y es por esta razón, porque su misma naturaleza los va llevando hacia allá. Sí, igual que el tipo de sangre nos determina también, por ejemplo, nuestra personalidad, los tipos de ejercicio que nos gustan, porque todo eso tiene que ver con la química maravillosa de nuestro cuerpo que nos permite decir o decir que lo que estamos sintiendo. Cuando nos gusta mucho un alimento, desde muy niños, es porque ese alimento nos pone químicamente en nuestro cuerpo muy bien, muy agradable, muy rico. Nos pone con más energía, nos pone más despiertos o nos pone más alegres, porque no nos pone pesados y densos, sino que nos pone más livianos. Sí.
Bueno, estoy conversando sobre alimentación según el tipo de sangre. Me acompaña en el programa Mónica Cecilia Ospina Gómez, disculpas. Mónica es bióloga y botánica de la Universidad de Antioquia y tiene una empresa que se llama Saber Comer y es especialista en plantas medicinales. Tipo de sangre, usted nos habló, Mónica, del tipo de sangre B. Por ejemplo, una persona que sea positivo, A negativo, o cómo debe alimentarse, que es una de las más comunes, ¿cierto? Por familia. La más común es la O. Esa es la más común. Aquí en Colombia la más común es el tipo de sangre O. Es un tipo de sangre que es el que más abunda. El tipo de sangre A le podría seguir, aunque yo de cada 10 pacientes, 9 son O y uno es de otro tipo de sangre, ¿cierto? Es el que más atiendo. Los tipos, y bueno, y vamos, por ejemplo, a evaluar cuáles son las enfermedades más comunes en Colombia, por ejemplo. La tipo. Sí, ¿cuáles son las enfermedades más comunes? La hipertensión, los triglicéridos y el colesterol alto asociados a esto, ¿cierto? O sea, tienes hipertensión porque tienes colesterol y triglicéridos altos, tienes diabetes y, digamos, enfermedades cardiovasculares. Básicamente esas son las 3 enfermedades más comunes de la persona colombiana. Y si vamos a ver, la mayoría de las personas colombianas son de tipo de sangre O. Y si vamos a ver, el tipo de sangre O es un tipo de sangre que tiene mayor tendencia a las enfermedades inflamatorias. Sí, entonces el sistema cardiovascular se empieza a inflamar, empieza a tener problemas, la hipertensión, todos estos sistemas empiezan a estar inflamados, el colon irritable, por ejemplo, es una de las afecciones que yo más atiendo. Cualquier problema de colon, cualquiera, sea colon irritable, sea estreñimiento, sea dolor, sea, bueno, todos los dolores del colon, todos, que el estómago, que yo entonces amanezco con talla S y anochezco con talla XL, porque se me infla la panza después de comer todo el día, eso sucede por inflamación, y todo el sistema de tipo de sangre O está muy vulnerable a tener enfermedades inflamatorias. Entonces, ese es, bueno, y tiene un componente importante, que el tipo de sangre O es el tipo carnívoro por excelencia. Y las personas no separan la carne de la grasita, casi siempre a todas las personas les gusta la grasita, la carnita grasosita. A mí no me gusta, pero a mucha gente le encanta. Y eso es lo más común que vemos. Un churrasco y no sé qué, y la sobrebarriga asada, bueno, el sancocho, todo eso. Exacto, y eso es muy común de nuestra cultura. Y miremos lo que está asociado ahí, siempre está asociado. El tipo de sangre O es el carnívoro, la carne trae grasa, la grasa tapona las venas, hipertensión, problemas cardiovasculares y diabetes, que es lo más común aquí en Colombia. Esas son las enfermedades más comunes. Entonces, mire que todo está asociado al tipo de sangre. Todo, absolutamente todo está asociado al tipo de sangre. Venga, yo le preguntaba, varias veces le preguntaba, y la alimentación para tipo A positivo. A positivo. Bueno, el tipo de sangre A positivo es un tipo de sangre, como te contaba ahorita, más exigente con la alimentación porque no tolera muy bien los alimentos químicos. Entonces, lo ideal es que tenga una alimentación lejos de las sustancias altamente procesadas. Todo lo industrial, lo menos posible. Que haga su comida en la casa, no enlatados, no empaquetados, pocos fritos o ninguno. Que se cuide mucho de esa parte industrializada, muchísimo. Cero tolerancia a la leche o a los lácteos, y hay un grupo de lácteos que sí se puede consumir, que son los fermentados, porque esos ya no tienen el azúcar de la leche, que es lo que no podemos digerir los seres humanos con la lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche. Entonces, ese azúcar de la leche es la que a todos nos hace daño, a todos los que somos intolerantes a la lactosa. Yo soy intolerante a la lactosa. Pero podemos consumir
alimentos lácteos bien procesados, que son los fermentados. Por ejemplo, el yogur, un yogur real, verdadero, un yogur que sea neutro, que no tenga dulces, a los que no le añadan leches o cremas o cosas así, sino que sea un yogur bien hecho, bien hechecito. Nosotros en nuestra empresa tenemos un yogur magnífico, que es nuestro yogur tipo turco, que es un yogur vivo, que además de estar así, sin dulces, sin aditivos, sin nada, es un yogur completamente fermentado, es un yogur que repobla la flora intestinal. Lo que hablábamos en otro programa, que era de los probióticos, de esos bacilos tan buenos para el organismo, que van a empezar a ayudar también el colon, por ejemplo, que es una maravilla. Ayudan a mejorar, sí, todo el sistema digestivo, todo eso. Sí. Bueno, Mónica, hemos hablado mucho de su empresa. ¿Y cuál otra sangre, como la que diga uno es más, ya dijo la B y la A positivo y A negativo, ¿cierto? Aplica lo que nos acaba de decir para eso. Sí. ¿Qué otro tipo de sangre que sea muy común? El tipo de sangre más común, como le contaba, es el O. Ese es el más común de todos. Sí. Es el más común. Entonces, hay incluso algunos vegetales, por ejemplo, que son bien dañinos para el tipo de sangre O. Por ejemplo, todo lo que son repollos y la familia de los repollos. Recordemos que yo soy botánica, entonces yo estudio los alimentos y los alimentos como plantas, no como lo estudian otras corrientes, que es, por ejemplo, que carbohidratos, o que grasas, o que azúcares, no. Yo estudio es de dónde proviene químicamente ese alimento para saber qué composición química tiene, para saber si le va bien al sistema sanguíneo o no de esa persona. Entonces, por eso es que yo puedo hacer esas asociaciones. Por eso cuando a mí me dicen, es que, no sé, un alimento cualquiera por ahí, como, es que las coles de Bruselas, por ejemplo, me hacen daño, me tienes que decir qué especie es, ¿cierto? Yo la busco, qué especie es, dónde está dentro de la botánica, porque en la botánica hay algo muy lindo y es que separan las familias o las plantas es por su composición química. Entonces, de acuerdo a esa composición química, se agrupa porque tienen un compuesto o compuestos muy parecidos. Y eso es lo que me sirve a mí para saber con cuál alimento tú reaccionas mal o reaccionas bien, porque así como hay alimentos veneno, también hay alimentos medicina para cada tipo de sangre. Esos alimentos que no solamente te van a sostener, sino que también te van a hacer como un medicamento, como una sanación, te van a prevenir y te van a curar muchas enfermedades que tengas o que vengan en camino. Usted decía, vegetales, por ejemplo, los repollos, la lechuga también. No, la lechuga es de otra familia, entonces la lechuga sí, el repollo no. Mire que son muy parecidas morfológicamente, pero químicamente son muy distintas. Por ejemplo, las coles, que son de la misma familia del repollo. Tampoco se recomienda. No se recomienda. Lo que es hay un vegetal que está muy de moda, que es el cale, que todo el mundo dice que el cale rostizado, que cale caramelizado, bueno, yo lo veo en 1000 presentaciones. Ese es un alimento súper pesado para el tipo de sangre. ¿Cómo se llama? Cale. Se llama cale. Haga de cuenta que es como una col de las que le ponían las abuelitas a los frijoles, ¿se acuerdan? Sí, De las coles, pero más grande, más verde y así de dura, así de gruesa. Y es de la misma familia. Entonces tiene los mismos componentes que hacen tanto daño al tipo de sangre o le inflaman el intestino. Mucha gente dice, pero es que yo con mi estómago inflamado, yo me alimento súper bien, yo me cuido mucho, yo como muchos vegetales, pero está comiendo vegetales que lo inflaman, que lo ponen con muchos gases, que su cuerpo, su tipo de sangre no tolera.